Bueno, entonces vamos con la parte 2. Algo importante que no les dije en la parte 1 tiene que ver con que para Saussure la lengua no es solo una nomenclatura. ¿Qué quiere decir esto? No es una lista de nombres que se relacionan con una lista de objetos, sino que va más allá. La lengua va a ser la relación entre significados y significantes. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ver con algo material, en este caso el significante, que se va a relacionar con un significado, ¿sí? Que es algo que yo tengo adentro de la cabeza. Si ustedes en este momento en su casa están viendo una silla, ¿sí? La palabra silla no tiene una relación directa con la silla en sí, sino que el significante silla va a estar relacionado con un significado que ustedes tienen adentro de la cabeza, con algo que es psíquico, no con algo que forma parte del mundo material, ¿sí? Espero que hayan entendido ese concepto porque es muy importante y más para esta actividad. Entonces, en Macondo lo que pasa es que la gente a raíz del insomnio empieza a padecer el olvido. Entonces, lo que se hace es pedirle a los forasteros que a pesar de recomendarles no entrar al pueblo, quieren entrar igual, se les van a poner estas campanitas en el cuello que antes estaban relacionadas con las guacamayas y ahora van a estar en el cuello de los visitantes. ¿Qué significa esta campanita? Que el forastero es un visitante temporal y que está sano, que no tiene la enfermedad del insomnio, ¿sí? Bien, y además lo que es importante es cómo se da cuenta Aureliano de que está perdiendo la memoria. Se da cuenta porque un día está en su taller de platería y se da cuenta de que no se acuerda el nombre del yunque. Se acuerda para qué sirve, pero no se acuerda su nombre. ¿Sí? Entonces ahí es como la primera pista que tiene del olvido. Obviamente que el texto después va a seguir, les va a explicar cómo es que vive todo este olvido, ¿sí? Y vamos a tener a raíz de esta lectura y de estas cosas que yo les fui explicando, las actividades que son 4 puntos. La primera tienen que determinar la significación. Determinar la significación significa analizar significado y significante de los signos lingüísticos dados, ¿sí? Realizar las construcciones sintagmáticas y paradigmáticas. Recuerden lo que es una relación sintagmática y paradigmática. Y en el punto 3 tienen que determinar los conceptos de lengua y habla en los habitantes de Macondo. Y por último, pensar en cuál es el principio de la teoría de Saussure que se rompe en este fragmento, ¿sí? Vamos con el primer punto. Teníamos que entonces relacionar o analizar significado y significante de campanita, yunque y tas. Para empezar con esta actividad, primero sean muy buenos con mis dibujitos, porque la verdad es que de campanita eso no tiene nada, pero pónganle mucha onda y piensen que estos signos lingüísticos elegidos mutaron antes y después de la peste, ¿sí? Entonces, campanita antes de la peste iba a ser ese dibujito que está arriba, vinculado a las guacamayas, a los animales, ¿sí? Los animales llevan esa campanita colgada, nada más. Y el significante es la palabra campanita. Ahora, ¿qué pasa después de la peste? Cuando comienza la peste en Macondo, se saca esas campanitas a los animales y se los va a poner a los forasteros, ¿sí? Entonces, después de la peste, el significado de campanita va a cambiar y va a estar vinculado con los habitantes que están sanos, con los visitantes que están sanos, ¿sí? Por eso el significado, quizás la imagen mental sigue siendo la misma, pero el concepto está un poco cambiado. Ahora esa campanita es sinónimo de salud, ¿sí? Y el significante sigue siendo el mismo. Fíjense que en ambos casos significado y significante son arbitrarios, ¿sí? El hecho de que la campanita ahora esté vinculada a un forastero sano va a estar relacionado más con lo que ellos impusieron en la puerta de entrada a Macondo, ¿sí? Vamos ahora con el segundo signo lingüístico que es yunque, ¿sí? Que es un elemento de platería que utilizaba Aureliano en su taller. Cuando se da cuenta que se lo olvida, va a haber un cambio en ese signo lingüístico. Entonces, antes de la peste, yo voy a tener un signo lingüístico formado por significado y significante. El significante va a ser yunque.
Y el significado va a ser un elemento de platería. No se los dibujé porque es muy difícil dibujarlo, pero si quieren ustedes googleen que es un yunque y van a tener la imagen, es como un bloque de metal, sí, que se utiliza ahí arriba para darle forma a determinados elementos de platería, ¿sí? A lo que es el trabajo del platero. Y por eso no se los dibujé, pero o sea, sepan que es un elemento de platería, ¿sí? Yo en mi cabeza me lo estoy imaginando y sé para qué sirve, ¿sí? Entonces, mi signo lingüístico tiene las dos partes. Ahora, después de la peste, Aureliano sabe para qué sirve ese elemento, se lo puede imaginar, pero ha olvidado su nombre. Es decir, este signo lingüístico ya no es un signo lingüístico como tal porque no tiene significante. Aureliano se olvidó de la palabra que yo utilizo para nombrar a ese elemento. Entonces, vamos a tener significado, pero no vamos a tener significante. Yo les había dicho que necesito las dos caras de la misma moneda, por lo tanto, este signo lingüístico ha desaparecido de la lengua de Macondo, ¿sí? Bien, y vamos con el tercero, que es tas, ¿sí? Antes de la peste, tas era una onomatopeya que tenía significado y significante, ¿sí? Y después de la peste, tas va a ser ahora el significante del significado instrumento de platería, ¿sí? En este caso hay una mutación. El signo lingüístico ha cambiado, ¿sí? El significado va a seguir siendo el que yo utilizaba antes para yunque, pero ahora tas es el significante que lo va a acompañar a ese significado, ¿sí? Entonces, piénsenlo de esta manera. Las mutaciones en la lengua por lo general se dan por este tipo de cosas en los que un elemento deja de tener significado y entonces el significante queda vacío y deja de utilizarse, o al revés, ¿sí? Tengo un elemento o tengo un concepto, ¿vieron? Cuando a veces uno habla y dice, no encuentro las palabras justas para explicártelo. Bueno, tenemos que encontrarlas, ¿sí? Entonces, la mutación pasa muchas veces por un significado que ahora no tiene significante. Supónganse que encuentran una nueva estrella, ¿sí? En nuestra constelación. Entonces, esa nueva estrella va a ser un significado, ¿sí? Es una estrella que forma parte de una constelación y demás, pero no tiene significante porque no tiene nombre. Entonces, le buscamos un nombre para designar a esa estrella, ¿sí? Lo mismo con el nombre de las personas. El nombre de las personas también, el significado va a ser la cara de una persona. Yo, por ejemplo, digo Tiziano, todos se van a estar imaginando a Tiziano, ¿sí? El significante Tiziano va a estar relacionado para nosotros, para nuestro sistema quinto C, va a estar relacionado con Tiziano Pose, ¿sí? Entonces ahí también tenemos significado significante. Si viene un profesor nuevo que no los conoce, nosotros podemos decirle Tiziano, pero no lo va a relacionar con la cara de él porque todavía no los conoce, entonces no sabe el nombre de ellos. Por lo tanto, el signo lingüístico Tiziano para ese profesor nuevo no va a tener absolutamente ningún valor y va a ser un signo lingüístico vacío, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, los signos lingüísticos pueden cambiar en función de eso. Con tas sucede eso. De todas maneras, si ustedes en el diccionario buscan la palabra tas, van a encontrar que también es pequeño yunquecito, ¿sí? Entonces, en este caso es como una onomatopeya que también va a estar relacionada con el significante, con el significado al que menciona. ¿Estamos? Bien, en el punto 2 les pedía que hicieran las construcciones sintagmáticas y paradigmáticas de las palabras enfermedad y campanita. ¿Sí? No me acuerdo si había alguna más, creo que eran estas dos nada más. Pero piénsenlo de esta forma. La construcción sintagmática va a ser entonces la oración en donde yo encuentre esa enfermedad, esa palabra, perdón, donde encuentre la palabra enfermedad. Entonces puedo remitirme a la primera oración del texto, ¿sí? Cuando dice, cuando José Arcadio Buendía se dio cuenta de que la peste había invadido el pueblo, reunió a los jefes de familia para explicarles lo que sabía sobre la enfermedad del insomnio y se acordaron medidas para impedir que el flagelo se propagara a otras poblaciones de la ciénaga. Incluso acá también tenemos la palabra insomnio. Entonces, insomnio y enfermedad forman parte del mismo sintagma. Y después tienen marcado ahí el de campanita, todos los forasteros que por aquel tiempo recorrían las calles de Macondo
tenían que hacer sonar sus campanitas para que los enfermos supieran que estaba sano, ¿sí? Entonces, las relaciones sintagmáticas van a tener que ver con la relación de esas palabras establecidas dentro del mismo texto. Ahora, si yo pienso en la relación paradigmática, tengo que pensar en el sistema Macondo, ¿sí? En este pueblo donde la enfermedad está invadiendo, y tengo que relacionarlo con palabras que estén presentes en ese sistema. Por ejemplo, insomnio, olvido, memoria, ¿sí? Si yo traslado esa palabra, ese signo lingüístico enfermedad a nuestro sistema de la actualidad, lo vamos a poder relacionar con otras, ¿sí? Por ejemplo, hospital, enfermera, remedio, vacuna, cura, ¿sí? Y con la palabra campanita, con el signo lingüístico campanita, lo puedo relacionar con guacamayas, con forasteros, con sanos, con pueblo, con entrada también. Piensen esto, que con el signo lingüístico campanita yo podría establecer dos sistemas paradigmáticos, uno anterior a la peste y uno posterior a la peste. En el anterior a la peste yo podría relacionarlo con animales, ganadería, comerciar, ¿sí? En cambio, posterior a la peste lo podría relacionar con forastero, con salud, con entrada al pueblo, ¿sí? Entonces, recuerden que la relación sintagmática es la oración en donde yo encuentro a esa palabra. Y la relación paradigmática está relacionada con otros signos lingüísticos que no están dentro de la oración, pero que forman parte del sistema. Otro concepto muy importante que está en la teoría de Saussure, que tampoco se los mencioné, tiene que ver con el valor. El valor, básicamente, lo que plantea Saussure es que algo es aquello que no es. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de un sistema, un signo lingüístico va a tener valor, o sea, va a ser una entidad importante dentro de ese sistema porque no es otra cosa. Entonces, si yo pienso, por ejemplo, en el sistema muebles de una casa, mesa es mesa porque no es silla, ¿sí? Y psíquicamente, cuando yo pienso en una silla, voy a pensar en la funcionalidad que le voy a dar a esa silla, en los materiales de los que pueden estar hechos, ¿sí? Piensen, por ejemplo, si yo digo silla porque no es cortina. No tiene la misma funcionalidad, ni la va a tener nunca, una silla que una cortina, porque son de materiales diferentes, tienen diferente estructura, ¿sí? Entonces, algo es aquello que no es. Un signo lingüístico va a tener valor dentro de un sistema, ¿sí? Bien, y algo importante que va a desprenderse el punto 3 y el 4 tiene que ver con que para Saussure habíamos dicho que la lengua no era una nomenclatura. Pero ¿qué pasa con estos habitantes de Macondo? Cuando se dan cuenta de que se están olvidando del nombre de las cosas, lo que hacen es ponerle una etiqueta a cada una de ellas. Entonces ponen vaca, vaso, planta. Sí, a cada cosa le van a poner su nombre. ¿Estamos? Entonces, si hablamos de la lengua, recuerden que la lengua es inmaterial, es física y es mental. Es el conocimiento que tienen todos los habitantes de la ciénaga y que están perdiendo a causa de la peste del insomnio. ¿Sí? La lengua, en el caso de Macondo, va a ser el idioma que hablen, que es castellano porque es Colombia, pero va a ser ese sistema. Ahora, ¿qué pasa con ese sistema? Se va a reducir cada vez más porque se están olvidando, ¿sí?, de los nombres de las cosas. Y el habla va a ser la puesta en práctica, o sea, el uso, que sobre todo va a estar dado por esto de ponerle el nombre a las cosas. Pero ojo, porque yo les había dicho que la lengua no era una simple nomenclatura. O sea que esto se relaciona con el punto 4, que dice cuáles de las reglas de Saussure se rompe justamente esta. La lengua no es una simple nomenclatura, no es una lista de nombres relacionado con una lista de cosas, ¿sí?, sino que tiene que ver con algo material relacionado con una idea psíquica que yo tengo de ese significante, ¿sí? Yo sé que es abrumador Saussure al principio, pero piénsenlo de alguna manera, ¿sí? Piénsenlo, por ejemplo, con los sentimientos. Yo no le puedo poner una etiqueta de amor, odio, libertad, democracia, entusiasmo a cosas, porque no existe una cosa material a la que yo pueda distinguirlo con esa palabra, ¿sí?
La palabra amor tiene un concepto mental que todos entendemos, pero no le podemos poner una etiqueta a algo físico, ¿sí? Entonces, el habla va a ser la puesta en práctica, pero no va a ser justamente lo correcto pensar que es que se le pongan etiquetas a las cosas, ¿sí? Entonces, en el punto 4, el principio que se rompe de la teoría de Saussure es de que la lengua no es una simple nomenclatura. Sí, porque ellos ¿qué hacen? Agarran a la vaca y le ponen una etiqueta que dice vaca. Pero ojo, porque en realidad el significante vaca va a estar relacionado no con un objeto vaca, sino con un concepto mental que yo tenga cuando yo escuche a ese significante. ¿Se entiende? De todas maneras, igual la semana que viene no, la otra vamos a hacer una clase virtual y vamos a volver a retomar esta cuestión porque es muy filosófica, pero si lo piensan tiene razón, ¿sí? El significante vaca no está relacionado con esa vaca a la que le pusieron el nombre, está relacionado con la idea o concepto mental que yo tengo al escuchar el significante vaca, ¿sí? Bien. Entonces, básicamente vamos a hablar ahora del carácter social de la lengua o por qué no se puede cambiar aunque no nos guste, ¿sí? Lo vamos a cortar el video acá, nos vemos en la parte número 3.